conocer la cartilla de vacunación completa para una convivencia segura para nuestros hijos en la escuela? Bueno, pues te invito a quedarte con nosotros porque estaremos hablando de este tema ahora que nuestros hijos han regresado a la convivencia. Vamos a revisar a detalle la cartilla de vacunación, por lo cual te invito a que la tengas en la mano. Si aún no la tienes, pues ve por ella. ¿Cómo están? Soy Julisa Rodríguez, médico y especialista en vacunas, y hoy en Embajadores por la Vacunación vamos a revisar juntos cada punto de la cartilla de vacunación de nuestros hijos. Esto con el fin de detectar si hace falta alguna vacuna. Recuerda que es importante que la cartilla se encuentre completa para una buena protección de nuestros pequeños. Y bueno, la idea de este Facebook Live es ir resolviendo todas esas preguntas que tienes y que conozcas la cartilla de vacunación para proteger a nuestros hijos poniéndola al corriente. Sí es importante que la cartilla esté completa ahora que retomaron la convivencia. Y bueno, les comparto que soy doctora, pero también mamá. Tengo 2 hijos, una niña y un niño, y a un mes de que nuestros hijos retomaron la convivencia con otros niños, pues existen muchas dudas sobre cómo cuidar su salud, por lo cual te invito a que, como yo, tengas aquí, vean ustedes, la cartilla de vacunación, porque nuestra invitada nos estará explicando cuáles son las vacunas necesarias e indicadas en la cartilla. Para todos aquellos amigos que nos están viendo, comparte esta transmisión con tu familia, con todas esas personas que tienen niños en casa. De esa forma podremos ayudar a mucho más personas que tal vez tienen preocupaciones o dudas como yo o como tú, que eres mamá o papá y tienes estas dudas respecto a la cartilla de vacunación. Y bueno, esto con el fin de tenerlos bien protegidos. Así que, pues por favor, vayamos buscando esa cartilla de vacunación. Y bueno, en unos momentos más estaremos platicando con la doctora Carmen Espinosa. Ella es infectóloga pediatra, quien nos compartirá algunas recomendaciones para que estén protegidos nuestros niños. Mientras se conecta, pues te invito a ir por la cartilla de vacunación de tus hijos para ir revisándola juntos. Y bueno, aprovechemos este espacio con ella. Siéntanse como si estuvieran frente a su médico, a su pediatra de cabecera, y así, amigos, amigas, a compartir esta transmisión. Y cuando lo hagan, pues vayan escribiendo todas esas dudas en el chat, y en la última parte de este live, nuestra doctora experta en infectología pediátrica, pues nos irá resolviendo muchas de nuestras dudas. Pues muy bien, vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy en Embajadores por la Vacunación. Es una invitada muy especial. Ella es un excelente médico, infectóloga pediatra y cuenta con una maestría en ciencias médicas. Actualmente labora en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, y es experta en vacunas y en muchos temas relacionados con infecciones. Doctora Carmen Espinosa, muy buenos días y bienvenida a esta sesión. Es un placer tenerte en esta transmisión de Embajadores por la Vacunación. Bueno. Hola, doctora, ¿nos escucha? Bueno, ahorita estamos resolviendo un problemita técnico con la doctora. Como saben, pues estamos directamente en vivo. Doctora, ya la escuchamos. Bienvenida, ¿cómo está? Doctora Julie, pues bien, muy contenta de estar el día de hoy nuevamente con ustedes. Aquí lista para contestar todas las preguntas que tengan los papás acerca de la Cartilla Nacional de Vacunación. Muchísimas gracias, doctora. Es un placer tenerte en este espacio. Y fíjate que el día de hoy, pues te quiero compartir que pese a que ya pasó un mes de que nuestros hijos retomaron la convivencia con otros niños, pues aún existen muchas dudas sobre cómo cuidar su salud y también existen muchas dudas sobre la cartilla de vacunación. Como papás, pues queremos seguir protegiéndolos al máximo
por lo que hoy, doctora, nos gustaría que nos compartieras todas esas recomendaciones en cuestiones de salud y medidas de prevención y nos expliques cuáles son las vacunas necesarias. ¿Cómo ves? ¿Nos ayudas? Muy bien. Claro que sí, doctora. Yo encantada de ayudarle como siempre. Y bueno, recordemos que para retomar, y bueno, ahora que ya lo hicimos y que ya tiene un mes que estamos retomando estas actividades de manera más normal, pues hay ciertas medidas que son súper importantes para que yo tenga una convivencia de alguna manera más segura en el caso de mis niños. Y bueno, recuerden, lo primero que debo de recomendarles es que chequen la cartilla nacional de vacunación de sus hijos. Debemos de checar que la cartilla esté completa, porque bueno, doctora Julie, creo que ya habíamos comentado en alguna ocasión que los pediatras nos estamos dando cuenta de que los niños nos están llegando a la consulta, pero con falta de algunas dosis de algunas vacunas. Es decir, el confinamiento hizo que los papás se guardaran también en casa, que también guardaron la cartilla y entonces faltan algunas dosis. Entonces, súper importante, vamos a checar la cartilla nacional. Recordemos que en este momento no tenemos quizá como tal una vacuna que nos pueda prevenir COVID en niños, que yo espero que en próximos meses ya la tengamos disponible, pero hasta el momento sí tenemos una cartilla nacional y lo que tenemos que hacer es tenerla totalmente requisitada para que podamos de alguna manera proteger a lo que más amamos, a nuestros hijos, contra estas enfermedades que son prevenibles por vacunación. ¿Sí me escuchan? Bueno, doctora Julisa. Bueno. Doctora, ¿ahí me escucha? Ok, bueno, como les decía, estamos en vivo y hemos tenido ahí ya unas fallas técnicas, sin embargo, esperemos que pronto pueda regresar. Ahí la escucho, doctora. Adelante, síganos platicando. Recuerden, las medidas más importantes, checar cartilla nacional, entre otras, ya sabemos que el uso de cubrebocas es muy importante y hay que recomendarles a nuestros niños que no se lo deben de quitar para absolutamente nada en la escuela, a menos que sea para, evidentemente, el recreo, para consumir sus alimentos y que debe de ser de alguna forma lejana a los demás. Debemos de guardar esta sana distancia que tanto nos han mencionado, ¿no? Dentro del aula es súper importante que tengamos una sana distancia entre los niños. Esto es algo que ustedes como papás pueden estar checando, que tengamos esta sana distancia de por lo menos 1 metro, 1,5 metros entre cada una de las bancas. Tener también un aula perfectamente ventilada es de mucha ayuda. El que esté bien ventilada, que tengamos las ventanas y la puerta abierta, ayuda a que las partículas que llegamos a escupir, por ejemplo, con estornudos o con toseduras o al hablar, que se quedan en el medio ambiente, caigan al piso. Entonces, tener una habitación perfectamente bien ventilada también es de mucha utilidad. Por supuesto, no debemos de olvidar el alcohol gel en la entrada del aula y que nosotros mandemos a nuestros niños con su propio alcohol gel para que ellos estén lavando las manos continuamente, para que no tengamos este problema de que les falte este lavado de manos que debe de ser tan continuo. Y bueno, pues esas son las medidas que yo les recomiendo. Hay que evitarle el ejercicio en lugares cerrados, hay que evitar también esto de cantar o de repente de hablar o recitar en el aula sin utilizar el cubrebocas, porque esto puede favorecer el contagio. Y bueno, doctora, pues ya estamos a un mes prácticamente del regreso a clases y pues creo que los niños se van adaptando y también los papás han ido adaptándose a esta nueva forma que sí quiero dejar como muy claro que es algo que muy probablemente no termine tan rápido. Entonces, recuérdenlo, lo más importante es que chequemos nuestra cartilla nacional de vacunación. Así que, como ya lo dijo la doctora Julie, los voy a invitar a que por favor traigan todo su cartilla para que durante este Facebook Live podamos ir revisando cada una de las vacunas y ver cuáles son las que hacen falta y también comentar algunos cambios que hemos tenido nuevos acerca de la cartilla de vacunación. Doctora.
Sin duda, doctora, pues muchísimas gracias. Como bien mencionas, hay que revisar bien la cartilla de vacunación y ponerla al corriente. Eso es sumamente importante, ¿no? Vacunar con lo que tenemos disponible. Al final, pues existen otras enfermedades que pueden poner en riesgo, ¿no? A nuestros pequeñitos. Y como bien dices, tenemos que repasar y reforzar todas estas medidas higiénicas, el uso de cubreboca, lavarse las manos, el uso de alcohol gel. Entonces, todas estas medidas que ya dominamos, pues obviamente nuestros pequeñitos también deben dominarlas, llevarlas bien aprendidas ahorita que ya están conviviendo con más niños. Doctora, tengo una duda. ¿Cómo puedo yo saber o dónde puedo consultar qué vacunas son las que le hacen falta a mi niño? Fíjate que esto es algo muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra cartilla nacional y checar cuáles son las vacunas que le están faltando a mi bebé. Entonces podemos ir al centro de salud o podemos ir con nuestro médico, nuestro pediatra, que también, bueno, creo que todos los pediatras tenemos como mucho interés en siempre estar checando la cartilla de vacunación. Yo, por ejemplo, cada vez que va un niño a mi consulta, siempre checo su cartilla de vacunación por aquellas que se les lleguen a olvidar a los papás, ¿no? Entonces, saquen su cartilla de vacunación, pueden acudir con ella tanto a centros de salud o a su médico, y ahí nosotros vamos a darnos cuenta si faltara alguna dosis y si es oportuno aplicarlas, al igual que algunas dosis adicionales que no vienen dentro de la cartilla. Perfecto, doctora. Bueno, pues platíquenos a detalle de esta cartilla de vacunación. ¿Sí me escucha, doctora? Y bueno, pues no la escucho. Si ustedes no lo escuchó. Bueno, hemos tenido algunos problemitas, pero les estaba yo invitando a que vayan por su cartilla de vacunación. Tenemos el día de hoy una experta en el tema, la doctora Carmen Espinosa, quien es infectóloga pediatra. Ella pues nos va a contar a detalle cómo está compuesta la cartilla de vacunación. Vamos a revisar ahora sí que vacuna a vacuna, cuáles son las necesarias para nuestros pequeñitos. Entonces, recuerden que estamos en vivo, entonces pudiera pasar, estamos para ustedes en vivo. Entonces, creo que ya regresó la doctora Carmen. Doctora Carmen, ¿me escucha? Aquí estamos. Sí, la escucho perfectamente, doctora. Perfecto, doctora. Bueno, pues nos iba a mostrar la cartilla de vacunación. ¿Sí me escucha, Yo lo doctora? sigo invitando, doctora, pero adelante. Cuéntenos de esa cartilla. Luis, no me escucha la doctora. Yo no la escucho a ella. No. Muy bien, pues vamos a empezar a revisar la cartilla nacional de vacunación. Vamos a ir revisando parte por parte la cartilla nacional. Y como ustedes saben, pues en México actualmente contamos con 5 cartillas nacionales de vacunación, que es la cartilla del niño, la cartilla del adolescente, la del hombre, la de la mujer y la del adulto mayor. ¿Ustedes cómo pueden obtener estas cartillas? Únicamente yendo al centro de salud, que puede ser tanto de Secretaría de Salud, IMSS o ISSSTE, y ustedes pueden pedir su cartilla de vacunación para que ustedes vayan viendo cuáles son las vacunas que les van a faltar, tanto a sus hijos como en otros grupos de edad. Entonces, vamos a empezar a ver la cartilla nacional de vacunación y las primeras 2 vacunas que vamos a poner cuando los niños son recién nacidos va a ser la vacuna BCG y la de hepatitis B. Como podrán ver ustedes aquí, la vacuna BCG es una vacuna que nos protege contra la tuberculosis, que esta es una enfermedad que sigue siendo muy importante en México y que, como podrán ver ustedes en nuestra cartilla nacional, únicamente se pone dosis única y esta se pone al nacer. Esto, ustedes recordarán que en meses anteriores estuvimos teniendo algunas faltas de vacunas de tuberculosis, entonces hay pacientes que traen un poquito atrasada la dosis. Pero déjenme contarles que a partir de mayo de este año, la vacuna ya nuevamente está en los centros de salud y ustedes pueden aplicar la dosis aunque su bebé tenga 5, 6, 7 meses
esta vacuna se puede poner sin ningún problema antes de los 14 años de edad. Sin ningún problema pueden poner esta vacuna. Y bueno, la siguiente vacuna es la vacuna de hepatitis B, que aquí ustedes van a ver que en nuestra cartilla de vacunación aparecen 3 dosis, que es la vacuna que se pone al nacer o lo más cercano al nacer, la segunda dosis que se pone a los 2 meses y la tercera dosis que se pone a los 6 meses. Déjenme comentarles que cuando ustedes vayan al centro de salud, es muy probable que las enfermeras les rayen estas 2 casillas, las de los 2 y 6 meses. Esto es porque esta vacuna, es decir, la dosis de los segundos y la tercera dosis, ya va a venir incluida en la nueva vacuna hexavalente. Entonces ya no es necesario que la marquemos aquí en la cartilla nacional de vacunación. Las siguientes vacunas que vamos a aplicar y ustedes pueden ver que aparece en nuestra cartilla nacional de vacunación va a ser la vacuna hexavalente. Esta vacuna hexavalente, como podrán ver ustedes, es una vacuna fenomenal. De hecho, yo creo que es un gran logro para México porque la vacuna hexavalente, fíjense que antes de llegar, por ejemplo, a los médicos particulares, primero llegó a los centros de salud. Esta vacuna hexavalente es sumamente importante porque ahora nos va a cubrir contra 6 enfermedades, ya no contra 5 como lo hacía la pentavalente, sino contra 6. Y déjenme contarles que esta vacuna ya está disponible en todo el sector salud. Tanto Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, ya tienen esta cartilla, aunque la cartilla no se ha actualizado, ya tienen la vacuna hexavalente dentro de sus vacunas que les van a estar aplicando a sus bebés. Y bien, como ya lo hemos dicho, esta vacuna nos protege contra 6 enfermedades diferentes, que es difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, Haemophilus influenza, y nos va a proteger también contra hepatitis B. Por eso ya no la vamos a ver en las casillas de arriba. Y esta vacuna hexavalente, vean ustedes cómo son 4 dosis las que yo debo de aplicar. La primera es a los 2 meses, la segunda es a los 4 meses, la tercera es a los 6 meses y vamos a poner la cuarta dosis a los 18 meses. Y es sumamente importante que yo cumpla y complete todas las 4 dosis para que yo pueda tener una protección adecuada de mi bebé y no tengamos la reaparición de ninguna de estas enfermedades. Después de la vacuna hexavalente, vamos a poner una dosis de vacuna DPT, que esta es una vacuna que es de células enteras. Este solamente es un refuerzo y se va a poner a los 4 años de edad. Vean cómo esta vacuna DPT nos va a proteger contra difteria y tétanos y corresponde a este refuerzo de los 4 años. Cosas importantes, papás, que ustedes deben de saber es que esta vacuna ya no se puede aplicar después de los 6 años. Como es una vacuna que tiene una cantidad de microorganismos elevada, si yo la pongo después de los 6 años, me puede dar mucha reacción. Entonces, si yo veo que mi bebé ya tiene más de 6 años y yo no le puse la vacuna DPT, tengo que ir con un pediatra o con un médico que se dedique a poner vacunas y pedir que ponga una vacuna que se llama TDAP, que es una vacuna que se puede poner después de esta edad y que es de manera segura. Evidentemente es algo que tendríamos que comprar. Luego vean cómo en nuestra cartilla nacional tenemos la vacuna de rotavirus, que en la cartilla, como no se ha actualizado, les reitero, siguen apareciendo 3 dosis de vacuna de rotavirus a los 2, 4 y 6 meses. Sin embargo, recuerden que a partir de este año se está poniendo vacuna. Hay 2 tipos de vacunas de rotavirus, una que se llama pentavalente y una que es monovalente. Actualmente en nuestra cartilla nacional vamos a estar poniendo la vacuna de rotavirus monovalente. Eso quiere decir que solo van a aplicar 2 dosis a mi bebé, a los 2 y a los 4 meses. Entonces, esta vacuna de los 6 meses, ustedes van a ver que también ya les van a tachar ahí la casilla, porque es una vacuna que si yo le pongo, por ejemplo, si yo voy al pediatra privado y yo veo que a mi bebé le ponen vacuna pentavalente, que es la de 3 dosis, debo de completar las 3 dosis con esa vacuna. Si yo pongo vacuna monovalente, que es solamente la de 2, con 2 dosis mi bebé está perfectamente protegido. Y a continuación en la cartilla sigue una vacuna que es muy importante también y que debemos de aplicar a nuestros bebés porque evita enfermedades graves del sistema nervioso,
es decir, enfermedades del cerebrito, y también evita enfermedades a nivel pulmonar. Entonces, una vacuna súper importante que es la vacuna de neumococo conjugada. Esta vacuna, como podrán ver ustedes, en la cartilla nacional aparecen 3 dosis, a los 2, 4 meses, y vamos a poner un refuerzo a los 12 meses. Esta vacuna es sumamente importante porque también nos va a proteger contra enfermedades que llegan a ser graves en los niños, y es muy importante que si su pediatra, por ejemplo, les dice que quiere poner una dosis extra a los 6 meses, es muy importante que ustedes también lo hagan. Es una vacuna que no viene en la cartilla y que entraría dentro de las adicionales. Después tenemos la vacuna de influenza, que bueno, hay muchísimo que podríamos decir de influenza. Recuerden que ya estamos muy cerca de la temporada y prácticamente la temporada inicia en octubre y termina en marzo, o sea, ya estamos próximos, estamos a 30 de septiembre, entonces mañana empieza la temporada de influenza y por lo tanto, papás, ustedes tienen que estar muy pendientes de cuándo va a empezar la vacunación para influenza. Yo he visto algunas noticias y, perdón, la vacunación va a iniciar en la última semana de octubre o primera semana de noviembre para todas las personas. Entonces, hay que estar muy pendientes de cuándo va a empezar la aplicación de la vacuna de influenza para que nosotros protejamos a nuestros bebés. Fíjense bien, en este caso, la vacuna de influenza se van a poner 2 dosis. La primera es a los 6 meses y la segunda es a los 7 meses. Pero, por ejemplo, si mi bebé tiene 8 meses, pues yo le pondré la primera a los 8 y la que sigue a los 9. Es importante que antes de que mi bebé cumpla los 8 años, debe de tener estas 2 dosis, que es el esquema primario, por así decirlo. Son las primeras 2 dosis que debe de recibir. Y después, la vacuna de influenza la vamos a poner de manera anual hasta que mi bebé cumpla 5 años. En la cartilla está protegido hasta esa edad, pero recuerden que si mi hijo tiene factores de riesgo, como puede ser obesidad, diabetes, asma, rinitis alérgica, enfermedades, por ejemplo, que bajen las defensas, esta vacuna se debe de poner también a otras edades. Y continuando con nuestra cartilla nacional de vacunación, vean cómo las siguientes vacunas que vamos a poner va a ser la SRP, que es una vacuna que trae una protección contra 3 virus, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Esta vacuna se va a poner a partir del año, una vez que mi bebé cumpla 1 año de edad, yo voy a ir al centro de salud y va a ser su regalo de cumpleaños de su primer añito, que lo protejamos contra sarampión, rubiola y parotiditis. Y el siguiente refuerzo se va a poner a los 6 años de edad. Si mi bebé ya tiene estas 2 dosis, yo puedo considerar que está protegido contra estas 3 enfermedades e inclusive se considera un esquema completo. Ustedes pueden ver que aquí en la parte de sarampión y rubiola aparece una vacuna que se llama SR y puede haber casos en los que pongamos una dosis adicional. Lo vamos a ver cuando tengamos brotes. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un brote de sarampión en el cual se detectaron 196 casos de sarampión en nuestro país. Déjenme decirles que gracias al confinamiento fue que no tuvimos un brote mayor de sarampión, pero es muy importante que yo ponga estas dosis a mi bebé, porque si yo tengo 2 dosis, pero en caso de brote se puede poner una tercera. Y bueno, noticias nuevas que tenemos acerca de la cartilla. Ustedes vean su cartilla y van a ver que aparece la vacuna Sabin todavía, que es una vacuna contra poliomielitis. Pero déjenme contarles que hay muchos papás que me han llamado de manera preocupados porque me dicen, doctora, ya no encuentro las gotitas en ningún lado, ya no las van a encontrar. Esta vacuna ha sido retirada de la cartilla nacional de vacunación. Entonces, por ejemplo, se ponía durante las semanas nacionales de salud, las semanas nacionales de vacunación, era cuando se ponían estas gotitas. Entonces, ahorita ya salió de la cartilla. Recuerden, no debemos de preocuparnos porque esta vacuna, o sea, la de poliomielitis, viene contenida dentro de la vacuna hexavalente. Entonces, no se preocupen. Si yo pongo mis 4 dosis de vacuna hexavalente, yo voy a tener a mi bebé protegido contra poliomielitis y no es necesario poner las gotitas. Y bueno, esa es la cartilla nacional de vacunación. Aquí van a ver ustedes que aparecen otras vacunas que podemos aplicar. Y bueno, más adelante seguramente vamos a platicar un poquito de las vacunas adicionales.
Doctora, muchísimas gracias por esta explicación. Ahora me quedó más claro el conocer punto por punto la cartilla. Eso nos hace darnos cuenta si existe algún retraso en alguna de las vacunas y bueno, es de suma importancia ponerse al corriente porque vamos a proteger a nuestros pequeñitos contra enfermedades que pudieran ser graves. Y bueno, no se preocupen, como decía la doctora, recientemente hubo algunos cambios de vacuna, la vacuna que protegía contra 5 enfermedades, ahora la que está disponible es la vacuna que protege contra 6 enfermedades. Vendría siendo como lo equivalente, son 4 dosis y ahorita pues la cartilla aún no ha sido actualizada, entonces por eso pueden ver ahí todavía pentavalente, sin embargo la que se está aplicando es la vacuna hexavalente. Y también, doctora, pues no olvidar que, como decía, ya viene la temporada de influenza, hay que aplicarnos la vacuna en cada temporada en cuanto esté disponible, ya que previene de complicaciones. Y bueno, en realidad, pues recuerden que todas las vacunas son importantes, todas las que están marcadas en esa cartilla que la doctora nos mostró deben ponerse, de acuerdo a la edad, pero si hay un retraso, pues todavía estamos a tiempo de ponerlas. Y bueno, doctora, la verdad, muchos de nosotros, padres de familia, dejamos de llevar a nuestros hijos a vacunarse, pues debido a esta cuestión de pandemia, nos daba miedo salir. Entonces, en ese sentido, doctora, ¿tú recomiendas a los padres de familia que si a nuestros hijos les falta alguna de las vacunas, se le apliquen todas en una misma visita? Sí, fíjese, doctora Julisa, que una de las recomendaciones que existen es que pongamos el mayor número de vacunas faltantes en la misma visita. Recordemos que esto no va a aumentar los efectos adversos a la vacunación, o sea, ustedes siéntanse tranquilos, mi bebé no le van a aumentar a ustedes el que se sienta peor o que tenga más efectos adversos, esto no lo vamos a ver, o sea, las vacunas son seguras y sí es muy recomendable que en una misma visita de preferencia yo le ponga todas las dosis que faltan a mi bebé para que quede protegido. Fíjense que se han hecho estudios en los cuales se ha visto que si le pones al bebé vacunas diarias, es decir, si fraccionaras las vacunas, pareciera que los bebés tienden a tener más temor al médico y también suelen resistirse más a la vacunación los papás porque ven al niño molesto durante más tiempo. Entonces, lo mejor es que ustedes le pongan las vacunas a su bebé en la misma visita, el mayor número posible. De esa manera podemos cuidar a nuestro bebé. Generalmente nos recomiendan que lleguemos y lo bañemos para que esté más cómodo y podemos cuidar la administración de todas las vacunas, pues precisamente en una sola ocasión para que nuestro bebé se recupere también de manera más pronta. Perfecto, entonces sin duda es prioridad que vayamos al centro de salud más cercano para poner el esquema de nuestros hijos ahora sí que al día, siguiendo pues obviamente todas las medidas de seguridad. Si tenemos dudas, ahí mismo nos indicarán qué vacunas faltan y en ese momento aprovechar la aplicación. Doctora, pues ya somos bastantitos ya conectados en este momento y les doy las gracias por ayudarnos a compartir este Facebook Live. Como ven, el tema es sumamente interesante. Estamos hablando sobre la cartilla de vacunación. Incluso la doctora nos mostró una cartilla para conocerla de forma profunda, con el fin de detectar si se nos ha pasado alguna vacuna de nuestros pequeñitos. De hecho, ahorita que nos mostrabas la cartilla de vacunación, comentabas del espacio que menciona ahí, vacunas adicionales. Sabemos que existen muchas dudas sobre las vacunas que no están incluidas en el esquema básico, pero que igualmente son muy importantes. Y la siguiente pregunta va en relación a ello, doctora. ¿Cuáles son las vacunas adicionales que no vienen en la cartilla, pero que son muy importantes para tener bien protegido a nuestros pequeñitos? Muy bien, doctora, esta es una pregunta muy importante, porque recordemos que debido a que, pues, evidentemente no tenemos un recurso suficiente, pues hay ciertas vacunas que ya existen y que se deben de poner de manera adicional. Aunque sí debo comentarles que tanto varicela como hepatitis A, hay algunos lugares, por ejemplo, los niños que van a la guardería del IMSS, del ISSSTE, que les están poniendo una dosis.
desde que entran a la guardería. Entonces, yo les recomiendo a los papás que vayan al centro de salud más cercano y que pregunten si les están aplicando alguna de estas vacunas a los bebés. Si es así, bueno, pues ya les van a regalar esta dosis y ya no van a tener que comprarla. De otra forma, la recomendación es que ustedes acudan con su pediatra y que pongan las vacunas adicionales, que básicamente, doctora, vamos a recordar que son 3. Estas vacunas adicionales nos van a proteger contra enfermedades que pueden ser muy graves y que pueden inclusive costarle la vida a nuestro bebé. Entonces, la primera vacuna que debo de aplicar es varicela al año y hepatitis A al año. Estas 2 vacunas se ponen una vez que mi bebé cumpla 1 año y se pueden poner durante la misma visita o se pueden poner sin intervalo. O sea, no importa si se la pongo hoy una y mañana la otra. Como son vacunas diferentes, puedo ponerlas de esa manera. Y la vacuna de varicela, recuerden que es una vacuna muy importante. La varicela actualmente es la enfermedad exantemática que más complica a los niños sanos. Entonces es sumamente importante que nosotros vacunemos a nuestro bebé. La cartilla no tiene esta vacuna, pero nosotros la podemos aplicar ya sea con nuestro médico o preguntando. Lo que les digo, hay algunos centros de salud que sí están aplicando una dosis y el esquema completo corresponde a 2 dosis. Yo voy a poner la primera dosis al año de edad, dentro del primer año de vida, y la segunda dosis la voy a poner entre los 4 y 6 años. Por ejemplo, si mi bebé tuviera ya 3 años y no le he puesto ninguna dosis, recordemos que no estamos tarde. Podemos todavía ponerle la vacuna a los 3, 4, 5, a los 8 años, a los 10, sin ningún problema. Esta vacuna no tiene como una edad mínima para aplicarla. Entonces, si yo noto que mi hijo en su cartilla no tiene ninguna vacuna de varicela y no le ha dado, la recomendación es poner 2 dosis. Por ejemplo, ya niños más grandecitos, que ya se pasaron de los 6 años, yo les puedo poner 2 dosis, que es el día que vaya a mi primera visita, y la segunda dosis se pone entre los 2 y 3 meses después de la primera. Y con eso ya queda protegido mi bebé. Y en cuanto a hepatitis A, esta se pone al año de edad. Recuerden que hepatitis A es una enfermedad que da en el hígado y que puede complicar a los bebés y causar inclusive la muerte de manera fulminante. Entonces, la hepatitis A es una vacuna que se debe poner al año y el refuerzo se pone entre 6 y 12 meses después de esa primera dosis. Por ejemplo, yo les recomiendo a los papás que si ya fueron al centro de salud y ya les pusieron una dosis, la del año, que hagan el esfuerzo y compren la otra dosis, que es entre los 6 y 12 meses después de la primera dosis. Es decir, mi bebé tiene que quedar vacunado en ese año con 2 dosis para que yo lo considere protegido. Y la última vacuna adicional que también debo de poner y que es muy importante, esta vacuna nos protege contra una enfermedad que a lo mejor algunos médicos les van a decir no es tan frecuente en México, pero sí es una enfermedad muy grave. Y nosotros los pediatras decimos que es una enfermedad devastadora, porque en 24, 48 horas le puede costar la vida a tu bebé, hasta en la mitad de los casos. Entonces, sin duda alguna, si tú me dices, doctora Yuli, tú se la pondrías a tu hijo, indudablemente. O sea, el que a mi bebé le tocara la mala suerte de enfermarse de meningococo sería algo trágico para la vida de mi hijo. Entonces, esta vacuna yo también se las recomiendo. Y recuerden, el esquema depende de la edad que tenga mi bebé. Por ejemplo, si mi bebé tiene entre 9 meses y 2 años, yo debo de aplicar 2 dosis de la vacuna. Voy a aplicar la primera a los 9 meses y la segunda 3 meses después de esta primera dosis. Pero, por ejemplo, supongamos que mi bebé tiene 18 meses. Entonces, le pongo la primera dosis y a los 3 meses, es decir, a los 21 meses, le pongo la segunda dosis. Siempre y cuando caiga dentro de los 9 a los 2 años, deben de ser 2 dosis para que yo tenga protegido a mi bebé. Ahora, si mi bebé ya tiene más de 2 años, basta con que le ponga una sola dosis de la vacuna de meningococo para que ya quede protegido mi bebé. Y como les reitero, esta es una enfermedad muy grave, que inclusive el año pasado tuvimos como algunas zonas con brote de meningococo, y que bueno, si fuera mi bebé, indudablemente yo sí le pondría esa vacuna, porque si le toca la mala suerte a mi bebé de enfermarse, puede ser una enfermedad catastrófica. Sin duda,
por supuesto, vacunaríamos a nuestro pequeñito. Y como bien menciona, doctora, pues existen vacunas que no están incluidas en el esquema básico, pero pues por esta cuestión son importantes aplicarla. Entonces, como mencionaba, la vacuna contra meningococo, que evoluciona pues rápidamente y puede dejar secuelas que pudieran mermar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y hepatitis A, varicela, pues también. Entonces, estas últimas dos vacunas pudiera ser que a veces están disponibles, sin embargo, si no están, pues tenemos que buscarlos en el sector privado, tenemos que proteger completamente a nuestros pequeñitos. Doctora, y un tema que me gustaría también tocar, un tema muy ad hoc, prácticamente estamos por entrar en la temporada de influenza, por lo cual, pues se me hace importante también informar a los padres de familia al respecto, ¿no? Es un tema donde pues también debemos poner atención, además de la pandemia que estamos viviendo, porque pues influenza es una enfermedad que puede ocasionar complicaciones e incluso enviarnos al hospital. Doctora, en ese sentido, ¿me podría decir cada cuándo se presentan en nuestro país la temporada de influenza? Fíjate, doctora Yuli, que es una pregunta muy interesante porque estamos prácticamente a un día de entrar a la temporada y esta temporada se presenta de manera anual. Es decir, cada año durante la época de invierno vamos a tener nuestra temporada de influenza, que es cuando se presenta el mayor número de casos. Fíjate, doctora, que el año pasado hubo pocos casos de influenza debido al confinamiento, pero lo que estamos esperando para este año es que como los niños ya están acudiendo a la escuela, pues este número de casos aumente. Entonces es sumamente importante que yo ponga la vacuna de influenza en cuanto esté disponible. Ustedes la pueden poner de manera privada o la pueden poner en el sector público, si su hijo inclusive tiene factores de riesgo como asma, diabetes, presión alta, está gordito. Si tiene estos factores de riesgo, podemos acudir al centro de salud y una vez que la vacuna esté disponible, hay que aplicarla. Si usted me pregunta cuándo debemos aplicarla, lo más pronto posible. Apenas nosotros escuchemos que la vacuna ya se empezó a aplicar en los centros de salud, hay que correr para que nos la apliquemos luego y que podamos estar protegidos durante esta temporada que básicamente dura desde octubre hasta marzo. Pero déjame te cuento que ha habido inclusive años en los que la temporada se ha extendido hasta abril o mayo. Entonces es muy importante que pongamos la vacuna de influenza. Ya viene la temporada, estamos en una situación completamente diferente a la del año pasado, es decir, ya tenemos a los niños en la escuela y sabemos que los que más se infectan, doctora Yuli, precisamente son los niños escolares. Los niños que acuden a la escuela, que tienen evidentemente, como tienen contacto entre ellos, la influenza pues también es un virus que se puede transmitir fácilmente. Y bueno, lo que queremos evitar mediante la vacunación es precisamente estos casos que puede haber en el que se infecte mi bebé por dos virus, que nosotros le llamamos sindemia, que es que mi bebé tenga concomitantemente influenza junto con COVID. Imagínate, a nuestro niño le podría ir bastante mal, entonces es súper importante, papás, que en cuanto esté disponible la vacunación contra influenza, ustedes acudan para que esta vacuna se aplique y por lo menos tengamos protegido a nuestro bebé contra lo que sí tenemos, ¿no? Que eso ya hemos hecho mucho énfasis. Sí tenemos esta vacuna disponible, va a llegar ya, doctora Yuli. Entonces, en cuanto sepamos que ya está disponible, vamos a aplicárnosla. Perfecto, doctora. Entonces tomen nota, Miro, la temporada de influenza empieza prácticamente ya mañana y termina en marzo, ¿no? Y se le llama así porque es cuando mayor circulación hay del virus, ¿no? Entonces más contagios, más casos podemos ver. Y pues algo muy importante, no es cualquier gripita, es una enfermedad que se puede complicar, sobre todo decía la doctora, si tienes ya una enfermedad de base o también en extremos de la vida, pues puede complicarse. Entonces, en cuanto tengamos o escuchemos ahí que ya está la vacuna, pues tenemos que buscarla. Doctora, en este sentido, ¿sí me podría ampliar esta recomendación? O sea, es decir, ¿quiénes se deben de vacunar? Claro. Mire, doctora Yuli, es muy importante, ¿no? Se pueden vacunar todos los niños a partir de los 6 meses de edad. Una vez que mi bebé ya cumplió 6 meses, antes de esta edad no lo puedo vacunar porque no hay estudios suficientes para saber si la vacuna tiene o no eficacia en los grupos más chiquitos. Además, si
Si yo me vacuné durante el embarazo, yo sí le pude haber pasado anticuerpos a mi bebé mediante el seno materno o inclusive mediante la placenta. Entonces, todos los bebés a partir de los 6 meses de edad deben de aplicarse la vacuna contra influenza. Recuerden que son 2 dosis, el esquema inicial, que es a los 6 la primera dosis y a los 7 meses la segunda dosis, y que una vez que mi bebé ya tenga estas 2 dosis, yo considero que tiene su esquema inicial completo. De ahí tenemos que ponerla de manera anual en todos los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque ellos son los que más se enferman de influenza. Si, por ejemplo, yo pudiera enseñarle las estadísticas de qué grupos son los que más se enferman, sobre todo son los niños entre menos de 9 años y los mayores de 65. Ese es el grupo más afectado. Entonces, hay que ponerle la vacuna. Por cartilla nacional estamos protegidos hasta los 5 años, pero si mi hijo tiene factores de riesgo, como puede ser obesidad, diabetes, presión alta, asma, rinitis alérgica, si mi niño tiene estos factores, por ejemplo, tuvo cáncer y ahorita ya está en vigilancia, o le pusieron trasplante de médula, o toma esteroides y eso baja sus defensas, todos estos niños tienen indicación de que se les aplique la vacuna de influenza, aunque no estén dentro del rango que cubre Secretaría de Salud. Ustedes van y dicen, ¿sabe qué? Mi hijo tiene asma y les van a poner la vacuna, así tenga 9, 10 años, porque es un niño que tiene factor de riesgo y estos se pueden complicar gravemente. Perfecto, doctor. Entonces, recordar que a partir de los 6 meses de edad se debe aplicar la vacuna contra influenza. Y algo, doctora, que me gustaría también comentar es que si yo me vacuné en la temporada pasada, esta vacuna ya no cubre para la siguiente temporada, ya que es una vacuna que se actualiza cada año porque este virus cambia mucho. Entonces, es importante que cuando escuchemos ya tan pronto, que escuchemos que está la vacuna ya disponible, pues acudir, ¿no? Un ejemplo que me gustaría hacer, ahora sí que muy puntual, es que si, por ejemplo, yo me vacuné en febrero, esta vacuna era de la temporada pasada, ¿ok? Entonces ya no me cubre para la siguiente. Entonces eso es muy importante porque podríamos pensar, bueno, yo ya me vacuné en el año, pero no, era una vacuna para la temporada pasada. Si la vacuna está disponible en octubre, noviembre, cuando esté disponible, en ese momento yo tengo que ir a vacunarme. Y no debemos bajar la guardia, se acerca como tal pues la temporada invernal y también por la pandemia pues debemos maximizar todos estos cuidados dentro de nuestra familia. Doctora, me gustaría preguntarte que nos recordaras más bien todas estas medidas higiénicas, todas estas cuestiones que nos van a proteger para pues seguir teniendo una buena convivencia segura, ¿no? Ahora que los pequeñitos regresaron a guarderías, a las escuelas. ¿Nos podrías volver a dar esta información? Claro que sí, y con muchísimo gusto les repito cuáles son las medidas que tenemos que tener para tener un regreso. Bueno, ya tenemos este regreso, pero para seguir con esta convivencia sana y mantener a nuestros hijos lo más sanos posibles. Básicamente es, doctora, recordemos, revisar la cartilla nacional de vacunación, ver que no le falte ninguna dosis a mi bebé. A lo mejor muchos papás se preguntan, pero ¿por qué hacen tanto énfasis en la cartilla? Porque es un problema. Mira, ahorita lo que estamos viendo, mi querida doctora Julisa, es que a los niños sí les están faltando dosis de vacunas. Entonces, súper importante, yo creo que esto lo estamos haciendo porque estamos viendo que es necesario recordarle a los papás que tenemos una cartilla nacional y que hay que completar todas las vacunas que vienen dentro de esta. Las siguientes medidas, que también son muy importantes y que creo que los niños ya poco a poco se van adaptando, pues es utilizar el cubrebocas. Recuerden que debemos de explicarle a nuestro hijo que debe de utilizarlo de manera continua y que únicamente se lo puede quitar cuando esté en el receso a la hora de que va a comer y solamente se lo puede quitar durante ese ratito que come. Una vez que haya terminado de comer, puede hacer su aseo dental y ponerse nuevamente el cubrebocas y no debe de quitárselo para nada durante toda la jornada escolar. El lavado de manos, doctora, súper importante que en cada entrada del aula, a la entrada de la escuela, tengamos alcohol gel para que mi niño se esté sanitizando sus manos durante todo el día. Inclusive si ustedes le pueden mandar a sus hijos un alcohol gel pequeñito para que él se esté limpiando sus manitas, esto es de mucha utilidad.
La sana distancia, doctora. Esta es otra medida que también es muy importante y que debemos de mantener por lo menos metro, metro y medio entre cada una de las bancas, y cuando estamos con los compañeritos también tenemos que estar con esta, pues con esta distancia que es muy importante para que el virus no se transmita. Tener las aulas perfectamente ventiladas. Recuérdenlo, esto es algo que se les ha recomendado mucho a los papás. Hay que tener las puertas abiertas, las ventanas abiertas, limpiar el aula cada vez que cambiamos al grupo, o sea, cada vez que el grupo sale, hay que limpiar el aula perfectamente para que quitemos todos aquellos residuos que pudieran quedar y el aula quede lista para utilizarla al día siguiente. Hay que evitar cantar o gritar dentro del aula, porque esto puede favorecer que estemos sacando partículas que puedan transmitir la enfermedad. Y algo que se me hace muy importante, doctora, es que hay que explicarle a nuestros niños que si el cubrebocas está mojado o ya lo sentimos muy húmedo porque estamos hablando con él todo el tiempo, que se lo cambien. Entonces, también es importante que mandemos a nuestro niño con un cubrebocas de emergencia, porque luego se te rompen o sucede algún accidente y es importante que lo traigan bien puesto, que lo traigan bien adherido a su cara para que éste tenga la función que queremos, que es evitar que nos enfermemos de coronavirus. Y esas son, doctora, las medidas que hay que seguir reforzando con los niños, de igual manera que no tengan o sea, que no presten sus alimentos o que no haya que no coman del mismo lugar, ¿no? Esto es algo bien importante porque podemos transmitir la enfermedad y es bien frecuente, doctora, que tu compañerito te dice, ay, dame de tu sándwich o dame de tu gelatina o dame de esto. Entonces, tratar de no compartir, ¿no? Se oye feo, pero es lo más sano que podemos hacer, tratar de no compartir los utensilios. Así es, doctora. Se nos está pasando rápidamente todo este tiempo, doctora, y quiero compartirle algunas preguntas que están llegando en vivo de nuestra audiencia. Y nos pregunta Adasat Luna, ¿qué diferencia hay entre las vacunas que se aplican en el seguro y las del sector privado, doctora? Fíjate, Julisa, que esa es una pregunta bien interesante, porque aquí le vamos a contestar, gracias por la pregunta, y lo que le tengo que contestar es que no hay diferencia. O sea, las vacunas que yo pongo, que vienen en la cartilla y que pongo en el nivel privado, son las mismas que pongo en el sector salud. Puede haber algunas vacunas que pueden ser un poquito mejor que otras que ponen en el sector privado, en el sector público, como por ejemplo influenza, que sabemos que en el sector público ponemos una vacuna que te protege contra 3 virus, les llamamos vacunas trivalentes, y en el sector privado ponemos vacunas cuadrivalentes, o sea que nos protegen contra 4 virus, pero esa es una de las pocas excepciones que hay. O sea, la de neumococo, por ejemplo, es la misma que yo pongo en el consultorio, es la misma que le están poniendo en el centro de salud. La hexavalente, ¿no? Que ya habíamos platicado tanto de esta vacuna tan importante porque nos protege contra 6 enfermedades, es la misma vacuna que yo voy a aplicar en el sector salud, IMSS, Secretaría de Salud, donde ustedes quieran, y la que pongo en el consultorio es la misma. Entonces, no hay diferencias. Acuérdense que las patentes de las vacunas son patentes continuas, que esto no quiere decir que al rato otra farmacéutica puede hacer la vacuna similar. Esto no sucede con las vacunas, no son medicamentos que se utilicen de esa manera. Entonces, sí dejarle muy claro a los papás que las vacunas son exactamente las mismas, a excepción de algunas. Perfecto, doctora. Me voy a ir un poquito más rápido y le pido que sea un poquito breve con la respuesta, doctora. Ya claro que sí. Nos pregunta, doctora, mi hijo tiene 3 años, 9 meses. El pediatra me recomienda aplicar la vacuna de meningococo. ¿Qué tan recomendable es aplicarla? Muy recomendable. Yo sí se la aplicaría si fuera mi bebé. Una sola dosis y mi bebé queda protegido. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bere Martínez nos pregunta, ¿qué vacunas no se pueden administrar juntas? Son pocas las vacunas que no se pueden administrar juntas, pero bueno, vamos a tocar algunos temas. Por ejemplo, la vacuna hexavalente junto con la vacuna de neumococo. O sea, por ejemplo, si yo trajera retrasada mi vacuna, no las puedo aplicar, vacuna hexavalente con varicela. Esas no las puedo aplicar al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo traigo atrasada mi vacuna hexavalente
o me la ponen a los 18 meses y también quiero que le pongan varicela a los 18 meses, estas no se pueden aplicar juntas porque lo que se ha visto es que disminuye sobre todo la eficacia o la utilidad de la vacuna de varicela. Entonces, esa sería una excepción. Otras vacunas que no se pueden poner juntas son vacunas que solamente se utilizan en viajeros, como la vacuna de fiebre amarilla con la vacuna de cólera, por ejemplo, no se pueden poner juntas. De ahí todas las demás se pueden poner juntas sin ningún problema. Obviamente también está la vacuna de COVID, que en este momento no se recomienda utilizarla concomitantemente con otras vacunas, aunque déjame decirte, doctora Yuli, que ya hay un estudio en el que están poniendo vacuna COVID e influenza al mismo tiempo, pero vamos a esperar a ver qué resultados salen. Esas claro. serían las únicas. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, Alicia Corona nos pregunta, me vacuné contra COVID, pero estoy dando leche materna. ¿Mi bebé llega a recibir anticuerpos? Sí, esto se ha demostrado que a partir de los anticuerpos que se van a pasar a través de la leche materna, va a quedar protegido si yo le estoy dando seno materno. Entonces, sí, usted muy bien está protegiendo también a su bebé. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Edme Castillo nos pregunta, si todavía no me vacuno contra COVID, ¿me puedo vacunar contra influenza? ¿Y a cuántos días después de vacunar contra COVID? Sí, aunque no se haya vacunado contra COVID, sí se puede vacunar contra influenza. Y déjame decirte que lo que ha dicho México en cuanto a la administración de vacunas entre una y otra, recomienda 30 días entre una dosis y la otra. Sin embargo, la OMS recomienda que podemos dejar únicamente pasar 14 días. Entonces, por ejemplo, si yo me puse la vacuna de COVID, puedo dejar pasar 14 días y ponerme cualquier otra vacuna, incluida la vacuna de influenza, y es de manera segura. Perfecto. Inclusive hay sitios como Inglaterra, doctora, donde solamente dejan un parámetro de 7 días. Okay, entonces, 14 días está bien. Muy bien, entonces aquí en México son 14 días entre vacunas. Muy bien, doctora, le quiero hacer una última pregunta de Anita Roldán. Si el niño tuvo COVID, ¿cuánto tiempo se le puede completar su esquema nuevamente? A los 14 días de que se recuperó del COVID, le podemos reiniciar su esquema de vacunación e inclusive vacunarlo contra COVID. Entonces, no hay mayor problema, señora, usted espere 2 semanas y usted puede reiniciar el esquema de vacunación de su niño de manera totalmente segura. Doctora, muchísimas gracias por todas estas respuestas, por su excelente participación en este Facebook Live. Gracias por darnos esa confianza, ¿no? Que para compartir todas nuestras dudas y pues ampliarlo con todo tu conocimiento. Ya para cerrar esta sesión, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me gustaría compartirles a la audiencia los puntos más importantes de esta charla que acabamos de tener. El número 1, acuérdense de revisar la cartilla de vacunación y completemos los esquemas pendientes para tener una convivencia segura. Número 2, hay enfermedades que sí son prevenibles por vacunación y que pueden ser graves y complicarse como es en el caso de influenza. Así que vacúnalos y vacúnate. Número 3, reforcemos todas las medidas higiénicas que nos estuvo platicando la doctora. Nuestros niños las tienen que llevar bien dominadas. Y recuerden, en octubre empieza la temporada de influenza. Es importante que nos vacunemos en cuanto esté disponible la vacuna. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Gracias por compartirnos todas estas dudas. Yo soy la doctora Julissa Rodríguez y nos vemos pronto. Hasta luego, doctora. Doctora, un abrazo. Que estén bien todos. Cuídense mucho.